Listo. Ok, tú dime, ¿oramos? Sí, sí, oramos. Ya, ok. A ver. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias por este día, gracias por tus cuidados, Dios, este momento. Gracias porque permites que podamos disfrutar de tu creación, tu grandeza, Señor. Tener todo lo que podemos disfrutar porque tú así lo has querido para el bienestar de todos nosotros. Pero más, Dios, el tiempo que nos damos para poder estar prestos a aprender más de tu palabra, para fortalecernos, Dios, para perseverar, Dios, porque si tenemos un tiempo, queremos seguir perseverando, porque si no estamos preparados, Dios, Satanás, como león rugiente, está en nuestros alrededores y nosotros queremos estar fuertes en tu palabra, Dios. Y más, Dios, teniendo la experiencia de los antiguos cristianos, Señor, en las iglesias respectivas y ahora estudiando Corintios y otros estudios que podamos tener para aprender, Dios, lo que padecieron ellos y nosotros aplicar en nuestras vidas, porque ese es el propósito tuyo, ¿no? Tu palabra es para enmendar, corregir y enrumbarnos en un camino que nos lleve a esa vida eterna que tú has prometido. Y sabemos que la muerte tuya, Dios, ha sido con ese propósito de dar la vida por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros errores, nuestras faltas, Señor, y ahora, como lo repito, Dios, gracias por eso, por las personas, Dios, por Julio, que puedan darnos estudios y que nosotros también podamos aprender y para poder llevar a nuestros familiares todo lo que aprendemos. Poner en práctica, Dios, es lo que tú quieres. No que seamos oidores nomás, sino hacedores de tu palabra, es lo que tú nos has mandado, Dios. Y en eso vamos, Dios. Bendiciones a los hermanos que puedan ingresar y a los que no, Señor, que tengan el propósito en algún momento también participar de los estudios. Gracias, te amo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y justo está entrando Cecitar. Bueno, hermanos, ¿cuál es el Julio, plan? buenas noches a Hola, todos. hola, Cecita, ¿cómo estás? ¿Cuál es el plan de hoy, hermanos? El plan de hoy es acabar capítulo 8, ¿no? Si bien este es un capítulo cortito, son 13 versículos, el miércoles pasado hicimos los 6 primeros versículos, ¿no? De este capítulo. Entonces vamos a leer, pero antes quisiera saber si alguno de ustedes pudiera hacer un breve resumen de lo que fueron los 6 primeros versículos del capítulo 8 de 1 de Corintios. Así rápidamente, porque no quisiera hacerlo yo porque ya se aburre tanto escucharme a mí. De repente alguien si se anima a hacer un breve resumen de lo que fueron los 6 primeros versículos, ¿no? Es importante, hermano Julio, resaltar sobre los alimentos, ¿no? Ujú. Que a Pedro le criticaron el estar con personas que para los otros eran pecadores, ¿no? Ujú. Pero Dios bien claro le dice a Pedro que coma nomás porque los está mandando, ¿no? Pero nosotros siempre hemos tenido ese problema de que unos dicen una verdad, otros quieren sacarnos del camino muchas veces. Ujú. A ver, ¿Sí? vamos brevemente a lo que es los 6 primeros versos. Hay 3 palabras, hay 3 frases que quisiera, que son el eje de estos de estos 6 versículos que hicimos la semana pasada y que vamos a seguir analizando en los versículos que quedan del capítulo 8, que son el tema de la idolatría, ¿no? El tema del conocimiento y el tema del amor al prójimo, ¿no? Eh, la idolatría se menciona, el problema en sí no eran los alimentos, ¿no? Sino que estos alimentos eran ofrecidos a los ídolos,
que per se, o sea, o sea, ofrecer un alimento a un ídolo en sí no es pecado, o sea, consumir un alimento ofrecido a un ídolo. El problema era, y no lo dice aquí en la Biblia, sino tendríamos que hacer un poquito de historia, era que para tú tener acceso a ese alimento ofrecido a los ídolos, tenías que haber ido al templo y participar del ritual de los ídolos. O sea, ir al templo, en el templo de estos ídolos había unos comedores y ahí podías acceder a estos alimentos ofrecidos a los ídolos. ¿Por qué hacía esto la gente de Corinto, los cristianos de Corinto? Pues porque eran las pocas ocasiones en las que ellos podían comer carne, ¿no? No era fácil poder, para los corintios, al parecer, acceder a estos alimentos, excepto que sean estas fiestas ofrecidas a los ídolos, ¿no? Entonces, eh, por en sí solo el alimento ofrecido a un ídolo no es pecado, sino el pecado era participar dentro del templo a un ritual de ese ídolo. Eso es la idolatría. Eso es lo que Pablo condena, ¿no? La participación directa de un cristiano en un acto de idolatría, ¿no? Bajo la excusa, obviamente, de poder acceder a comer algo de carne, ¿no? Ahora, en la segunda idea era del conocimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál era la idea de estas personas, no? Decían, bueno, pues yo sé que esta carne no, el ídolo es de barro, a mí no me va a afectar en nada, porque yo sé que esto es, no, el ídolo es un dios que no tiene poder, no tiene nada, es humo nada más, ¿no? Pero no basta con solamente saber, porque tú en el conocimiento, inclusive en el conocimiento bíblico, puede haber vanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deciden, ¿no? Unilateralmente, deciden, bueno, como yo sé, yo soy inmune, ¿no? Entonces yo sé que estoy comiendo carne normal, ¿no? Y no era así, ¿no? ¿No? Ese conocimiento que los envaneció a ellos, y ya hemos visto el problema del conocimiento vano y mundano desde comienzos de lo que hemos estudiado este libro, hacían tomar malas decisiones a los de Corinto. Entonces ya era, eh, bajo la excusa que ellos sabían que no era pues un ídolo, no era nada, ¿no? Desde el punto de vista divino, participaban de estos rituales, pero ¿no? Con tal de acceder a comer carne, pero evidentemente sí estaban pecando cometiendo idolatría. Y la tercera idea que les mencionaba era la del amor, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo el amor? Porque ¿de qué me sirve conocer, ¿no? Saber la Biblia, ¿no? Yo sé que esto es un pecado, que la idolatría es un pecado. Bueno, yo soy suficientemente sabio, entre comillas, y digo, esto no me afecta, pero entendamos que sí afecta al colectivo de la iglesia. Imaginémonos que ustedes me encuentran a mí en la procesión del Señor de los Milagros, cargando la santa del Señor Milagro, con mi traje morado, mi soga blanca, bien a medio, ¿no? Cantando y todo en el Señor de los Milagros, ¿no? Yo puedo decir, no, es que fue a acompañar a un amigo, un familiar, yo sé que eso es un acto idólatra, ¿no? ¿No? Esa es una pared, eso es yeso, y al final, pues no, eso no me afecta a mí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los cristianos que no tienen tan clara la idea, ¿no? Algún hermano, algún familiar que dice, oye, pues Julio es cristiano y está haciendo estas cosas, ¿cómo eso no es que estaba mal? ¿O es que de repente sí está permitido bajo el cristianismo? ¿Es lo que Dios que realmente quiere para el cristiano? Puede generar confusión. Entonces, eh, es mejor en ciertos casos abstenerse de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes, de ciertos inclusive alimentos, con tal no solamente de yo de salvaguardarme de pecar, sino de en mi error, en mi falsa concepción de inmunidad por mi sabiduría, arrastrar a un hermano a pecar. Entonces, más que sabiduría, que también es buena, está el discernimiento y el amor al prójimo, el amor sobre todo al hermano.
Sí, Ramoncito, veo tu dedito. Estoy con este artritis, ya, mira. Mira, mira mi dedo. Acá se ve Mira, clarito. me parece No, la pregunta está, bueno, la pregunta encaja en la actualidad, ¿no? Por lo que a veces nos tenemos invitaciones a misa de difunto y mayormente a veces son por familiares muy cercanos, ¿no? Ujú. Y bueno, muchas veces yo he asistido, ¿no? Porque a veces lo toman a mal el hecho de no ir, ¿no? O sea, dicen, no, pero el tío, la tía que te quiso mucho, ¿cómo no vas a ir a la misa? ¿No? Sabemos que, y bueno, he ido yo alguna vez también, ¿no? No digo que no, sí lo he hecho, pero eh, es por la circunstancia de la presión de repente, ¿no? El compromiso, pero de ahí sabemos que eso no está bien porque nosotros no lo hacemos de esa manera, ¿no? No hacemos misas ni nada de esas cosas, ¿no? Claro, un caso parecido y comentó Cecita González la semana pasada. Por ejemplo, sus hijas están en no estuvieron en un colegio católico. Como yo lo estuve en un momento, creo que muchos de nuestros hijos, dado que estamos en Perú, un país católico, ¿no? Hay actividades, hay misas, etcétera, ¿no? Y está bien participar, o sea, ir a este evento desde el punto de vista social, pero a lo que voy es la participación directa, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo participar, ¿no? De una misa católica, pero yo obviamente tengo que tener la delicadeza de no comulgar, porque evidentemente yo no creo en la comunión, o sea, la comunión como la practican los católicos, o sea, yo no creo en la transustanciación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos dicen que Jesús está en el pancito, ¿no? O sea, y eso es como hacer el sacrificio de Cristo una, otra y otra vez, ¿no? Fuera de otras explicaciones que no son competencia de esta clase, pero creo que se entiende el tema, ¿no? O sea, no le estamos dando, no estamos empoderando, por decir, esa palabra está de moda últimamente, no estamos empoderando el ritual, simplemente me están participando como espectadores, eh, porque, en fin, pues, ¿no? Las circunstancias de la vida nos llevan a eso, ¿no? Es como, por ejemplo, participar en un almuerzo de una fiesta patronal, ¿no? En un local. Mientras no sea, pues, mientras tú no hayas cargado al santito, a la virgencito, al Cristo de la fiesta patronal, y bueno, estás en un local y está tu familia y comió una pachamanca, pues bien. Porque pasan esas cosas, ¿no? Es como ir a un matrimonio, pues, ¿no? O sea, estás en la comida del matrimonio, pero tú no lo has casado, no has comulgado en la ceremonia de la misa católica ni nada de esas cosas, ¿no? Son dos posiciones diferentes, ¿no? En el caso de Corinto, sí, o sea, para tú acceder tienes que haber participado en el ritual y todo, entonces ahí, entonces los de Corinto dijeron, carne gratis, vamos, y yo que somos, y bueno, y eran pobres, ¿no? La gente, el nivel de pobreza de esos tiempos era mucho, mucho mayor y mucho más terrible de lo que es ahora. Y eso que la pobreza ahora también no es juego, ¿no? Pero digamos que en las escalas de pobreza ahí era muchísimo mayor el porcentaje de pobres que había en esos sitios que lo que hay ahora, ¿no? Eh, entonces, sobre esos tres ideas, idolatría, conocimiento y amor, vamos a seguir leyendo este libro, ¿no? Y vamos a terminar este libro, es el propósito de esta noche, acabar el capítulo 8 de Corintios. Entonces vamos a leer versos 7 y 8 y de ahí vamos a comentar un poco eh, lo que nos quiere decir estos dos versos, ¿sí? Entonces vamos a nuestras Biblias y vamos leyendo. Capítulo 8, versículo 7, 1 de Corintios, dice: pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se les ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pero no somos mejores por comer ni peores por no comer, ¿no? Aquí estos dos versículos pareciera que no dicen mucho, pero vamos a analizar eh, lo que nos quiere decir. Ahí se ve la pantalla, espero que sí.
Listo. Entonces tenemos la conciencia del hermano débil, ¿no? Que es una idea que ya hemos estado viendo desde la semana pasada. Pero, ¿no? La palabra pero traduce la conjunción griega fuerte allá. O sea, allá es la palabra griega para pero, ¿no? Que expresa contraste y se traduce más comúnmente como sin embargo. Después de haber sentado su fundamento, lo que hemos estado hablando hace un ratito, el apóstol estaba listo para construir sobre lo que había establecido. Ni Pablo ni los corintios estaban en desacuerdo con el mensaje antiguo de Dios. Jeremías había señalado que los falsos dioses eran tan impotentes que sus imágenes tenían que ser clavadas para evitar que se derrumbaran. Eran como espantapájaros en un campo. Esto citando a capítulo 10 de Jeremías, versículos 4 y 5. A diferencia del Dios de Israel, los detestables ídolos no pueden traer ninguna maldición ni bendición a nadie, sea cristiano o pagano. Sin embargo, saber todo esto no eliminaba la necesidad de que los cristianos dieran testimonio público y privado de la unidad de Dios. Ah, que es el creador y señor de todos. Los actos simbólicos son la esencia de la participación. El desapego mental no anulaba el culto exterior que se ofrecía a las imágenes grecorromanas de parte de quienes comían en el templo de un ídolo, ¿no? O sea, no había que ir a un templo de un ídolo, ¿sí? El conocimiento no justificaba la participación en los rituales paganos debido al tema de la influencia cristiana. Incluso si Pablo concedía que algunos tenían un conocimiento superior, era cierto que no todos tenían o tienen ese conocimiento. Cada persona tiene que considerar qué efecto tienen sus actos en los demás. Ojo con esto. Habíamos hablado del tema de la conciencia. La conciencia en el mundo, en el mundo grecorromano del siglo I no funciona como la conciencia como la entendemos ahora en el siglo XXI. O sea, no es como la vocecita que te habla en tu cabeza, no es Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? ¿No? Esa vocecita que te dice que es lo bueno y lo malo. No, acá la conciencia es algo colectivo, ¿no? Cada persona tiene que considerar el efecto que tienen sus actos en los demás, y por eso resalto esta idea. Pablo no estaba acusando a nadie de ser el débil, ¿no? Conociendo a las personas como las conocía, el apóstol se daba cuenta de que algunos que habían confesado a Cristo llegarían a la conclusión de que la idolatría era todavía aceptable si bien a respetados hermanos en Cristo participando en ritos realizados en el templo de un ídolo. Además de su impacto, los hermanos creyentes, los que estaban sentados en una comida en el templo de un ídolo, estaban haciendo una declaración sobre el cristianismo y a la comunidad más grande de incrédulos. Los espectadores probablemente llegarían a la conclusión de que Cristo era otra divinidad más a ser incorporada a la vida de la ciudad. Las personas que continuaban comiendo de lo que se ofrece a los ídolos sufrían en sí. Un cristiano daba un mal ejemplo. Su conciencia que es débil se contamina, ¿no? Dice el texto. El uso que Pablo hace de la conciencia no debe confundirse con, como le decía, con la voz pequeña y apacible desde dentro de que ha sido condicionada a aprobar algunos comportamientos y condenar otros. ¿Cómo se podría contaminar la conciencia viendo a otra persona participar de una comida en el templo de un ídolo? Una conciencia podría ser incitada, sin embargo, ¿cómo podría ser contaminada? Para los contemporáneos de Pablo, la conciencia, la palabra griega suneidesis, tenía implicaciones sociales importantes y eso es lo que queremos entender para entender lo que Pablo nos quiere decir en este texto. La palabra no solo traía a sus mentes la facultad interior de distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? ¿No? Como lo entendemos en el texto de Romanos 2:15, sino que también sugería la comunidad de miembros de la familia, vecinos y amigos que coincidían con la percepción interna. La conciencia incluía la aprobación o desaprobación de otros. Ojo, así no funciona la conciencia ahora, pero funcionaba así en ese tiempo, ¿no?
En una sociedad orientada al grupo, la conciencia representa el consejo, las costumbres, las normas, la alabanza y la censura de los seres humanos con los que uno vive. Con un creyente que no entendía la unidad de Dios veía a un cristiano comiendo en el templo de un ídolo, veía la aprobación de su propia participación en las ceremonias para el culto de los dioses paganos. De esta manera, el cristianismo que afirmaba que su conocimiento le permitía comer en un templo de un ídolo estaba contaminando la conciencia de otra persona, ¿no? ¿No? Los actos equivocados de un cristiano afectaban la conciencia, ¿no?, grupal, entendido como la conciencia grupal de la iglesia, ¿no? En el versículo 8, en cualquier caso, Pablo razonó. Entonces, los alimentos no nos acercan más a Dios, ¿no? La palabra que Pablo eligió para alimento, comida, o sea, alimento en esta versión, y creo que la versión de Reina Valera 60 es vianda, ¿no? ¿No? La palabra griega es broma, ¿no? No es que sea una broma, sino que la palabra griega es broma, ¿no? Era genérica, por eso es que acá no está especificando que haya sido carne, verdura, ¿no?, menetra, no se sabe, pero se sabe que era un alimento sacrificado a los ídolos, ¿no? Ofrecido a los ídolos. Que no tenía ninguna referencia particular a carne sagrada, ni siquiera carne en general, ¿no? Y ahora, por qué decimos que es carne? Por los escritos históricos, ¿no? No por lo que dice la Biblia en sí, ¿no? Los escritos históricos nos apoyan a entender qué es lo que nos quería decir ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? El apóstol estaba de acuerdo en que el alimento que comía un creyente era de poca importancia para la vida piadosa, ¿no? Lo que yo coma, deje de comer, ¿no? Y eso lo hemos hablado la semana pasada, pues no me hace mejor o peor cristiano, ¿no? Hablamos de que los judíos tienen ciertas comidas prohibidas, igual que los musulmanes, igual que los mormones, ¿no? Creo que también tienen ciertos alimentos que no pueden comer, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchas así religiones, sectas y dominaciones, pero nosotros como cristianos sabemos en realidad que la comida en sí no es el problema, ¿no? Pues no somos mejores por comer ni peores por no comer, ¿no? En vista de que el consumo de carne tenía que ser reservado para ocasiones especiales en las ciudades greco-romanas, aquellos que dejaban de ir a los templos de los ídolos podrían negarse a comer cualquier carne en absoluto, ¿no? Esto es el punto de vista, desde el punto de vista histórico, ¿no? La carne, o sea, la fiesta de los ídolos era donde más se ofrecía carne, donde más sacrificaba carne. Era muy difícil conseguir carne fuera de esas fechas, y la oportunidad que de repente el poblador de Corinto tenía para consumir este tipo de alimentos era en yendo al templo, participando en el templo de la ofrenda a los ídolos, ¿no? El deseo de Pablo no era quitarle a los cristianos sus ocasiones sociales, fiestas o comidas compartidas, ¿no? No estaba siendo antisocial, Pablo. Al mismo tiempo les recordó que negarse a comer en el templo de un ídolo no constituía un autosacrificio demoledor. O sea, no era el fin del mundo dejar de comer carne de los ídolos. Renunciar a comer esa carne solo podría traer beneficios espirituales. Cualesquiera que fueran las consecuencias sociales o económicas derivadas de renunciar a la costumbre de cenar en el templo de un ídolo, las mismas tendrían que ser aceptadas por esos cristianos. Las preguntas sobre el matrimonio y la moralidad eran similares al interrogante de comer carne de esta manera. Ni la expresión sexual ni el consumo de carne eran erróneos en sí mismos, ¿no? No, cada cosa en su ámbito. Las circunstancias identificaban de manera absoluta estos actos como correctos o incorrectos, ¿no? Cuando hablamos de sexo, de la sexualidad, ¿no?, ¿cuál era el ámbito adecuado? El matrimonio. Fuera de ese ámbito era pecado, ¿no? Habían casos de inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, no es que sean malos per se, sino era el ámbito en el que se desarrollaba esta. Igual, ¿no? Comer carne por sí no es malo.
Comer carne sacrificada a los ídolos, tampoco si es que no estás comiéndolo dentro del templo, ¿no? El problema era que o sea, que tú por acceder a ese tipo de carne ofrecida a los ídolos tenías que ir a donde el templo del ídolo y participar dentro de los rituales. Eso, seas creas o así creas que tú eres inmune porque eres cristiano y sabes que el ídolo no es nada, estaban cometiendo idolatría. Una lectura cuidadosa deja cada vez más claro que Pablo no estaba arbitrando una disputa entre cristianos débiles y fuertes. Por ahí no van las cosas. Más bien estaba enfrentando a aquellos que apelaban al conocimiento como justificación para participar en costumbres que solo podían verse como adoración a los ídolos, ¿no? ¿Cuál era el problema entonces? El problema era que el conocimiento, ¿no? Usar ese conocimiento bíblico como justificación para hacer lo que no debo hacer, ¿no? En detrimento no solamente de mi fe, sino de la fe de los hermanos que no son tan fuertes o sea, de los cristianos que no son tan fuertes en la fe. Entonces ahí viene doble problema, ¿no? ¿No? Estoy imponiendo mi voluntad, lo que yo creo que es correcto, y digo lo que yo creo entre comillas, lo que yo creo que es correcto sobre lo que realmente es correcto y sobre la fe de los demás, ¿no? Así hay que entender este pasaje. Dejo de compartir y comentamos un poco. Ideas, hermanos. Oh, ¿cómo estás, Julio? Buenas noches. Hola Buenas noches Mariela, con ¿cómo estás? todos. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien, gracias. Bueno, de lo que se está analizando estos dos versículos, entonces puedo entender de que el problema era, o sea, se tenía un conocimiento con el cual decían de que el comer esa carne que era sacrificada a los ídolos no era malo, ¿verdad? Ujú, Porque uno tenía el conocimiento y sabía de que eso no significaba de que estaban adorando a los ídolos, ¿no? Entonces tenían esa libertad, por decir así, ¿no? Del conocimiento. Sin embargo, también puedo ver de que ese conocimiento, esa libertad que tenían, tampoco era justificación para que de repente ellos, estando con otras personas que como acá dice en el versículo 7, ¿no? Eh, de repente tenían, como dicen acá, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ujú, Entonces quiere decir que si esta persona está dentro de un grupo en donde hay hermanos que tienen esta característica que dicen acá, ¿no? Entonces eso puede traer como consecuencia de que en este grupo de personas, ¿no? Vayan a pecar, ¿no? Por decir así. Es ujú. más o menos lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, tenemos libertad, pero también hay un límite para esta libertad, ¿no? Pienso. Ahora sí, claro, yo estoy sola o solo en el sentido de comer, ¿no? Ujú. Y yo tengo mi conciencia y sé que no estoy haciendo algo de repente para los ídolos, entonces no habría inconveniente, pero entonces el problema sería cuando hay personas, ¿no? Que no tienen de repente o no este conocimiento, ¿no? Y que sí pueden afectarlos de alguna otra forma. ¿Es así o estoy entendiendo mal? ¿O hay algo que, no sé, quería? Claro, en parte tienes razón, pero hay una cosa que se te está escapando, que es esta. Eh, el comer de estos ídolos, en este caso, o sea, vayamos al texto, el caso específico de lo que está hablando Pablo, ¿no? Eh, para comer carne o alimentos, ¿no? No dice carne, pero sabemos que es carne por un tema, hurgando un poco la historia, ¿no?
de estos alimentos ofrecidos, vamos a decir alimentos porque la palabra en la Biblia dice alimentos ofrecidos a los ídolos, tendrías que entrar al templo, ¿no? Eso, estando así, te vea o no te vea las personas, era idolatría, porque estás participando de un ritual pagano, ¿no? No estás simplemente siendo espectador, estás siendo partícipe de un ritual, ¿no? Para tú poder acceder a esos alimentos. Entonces, lo que Pablo dice es que, como hay gente que está tan habituada a hacerlo, ¿no? Con el versículo, ¿no? No están acostumbrados a los ídolos, ¿no? Porque ahí, bueno, la gente de Corinto, pues, era sus fiestas patronales, pero así como, entendamos como que en provincia la fiesta patronal, toda la vida lo han hecho, y lo van a seguir haciendo, ¿no? De un momento a otro, esa persona convierte al cristianismo, pues, pero no entiende que hay cosas que el cristiano ya debe de cortar. Entonces, porque no son maduros en la fe. Entonces, estas personas van al templo, participan de estos templos. No solamente ellos cometen idolatría, sino que al cometer este acto de idolatría, arrastran a los que los ven, que tienen una conciencia débil, un cristianismo de repente en pañales, ¿no? Y dicen, ah, bueno, si él lo hace, porque yo no, ¿no? Entonces, estamos pervirtiendo la visión que debemos tener de este acto, ¿no? O sea, en Corinto había mucha gente que ya, habían cristianos efectivamente que ya no participaban de estas cosas porque sabían que era un acto de idolatría, pero algunos después digo, no, pues no pasa nada porque yo sé que eso no vale nada, es un ídolo, pero no se trata, ya tú estás yendo, estás participando en un acto de idolatría, entonces estás validando algo y estás, ¿no? Como les comentaba en el análisis del texto, o sea, estamos rebajando a Dios, hasta nuestro Dios, al mismo nivel que los ídolos, ¿no? Que un ídolo pagano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eso lo vamos a ver más adelante. Ale, ¿de repente alguien quiere más, alguien más como quiere comentar algo? ¿No? Si no, a ver, ¿no? ¿Todo bien? Entonces vamos a terminar de leer este capítulo. Vamos a ir del versículo 9 hasta el 13 y analizamos, y comentamos y hacemos las ideas finales de esto, ¿sí? Vayamos a nuestras Biblias, ahora seguimos leyendo desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, ¿sí? La palabra dice, pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Ya se cita, no hay problema. Discúlpeme unos minutos porque justo tengo una reunión en 15 minutos con el tema de Teresa, del call de Tere. Son 10, 15 minutos nomás. Ya Termino listo. y ingreso con la misma. No te Gracias. preocupes, un comercial y regresas. Gracias. Un comercial de regreso. Julio, Sí, Ramosito. acá en el 13 ya es específico, ¿no? Carne, dice. Sí, sí, Por qué marca la diferencia? Ahí ya es carne, o sea, es carne. ¿no? Pero en otro dice vianda, porque es Claro, generalista. el Reina Valera dice viandas y la Reina Valera es Sí. 60, perdón, y yo tengo Reina Valera, ay, perdón, Reina Valera contemporánea y dice alimentos, porque la palabra griega es genérica. Ah, ya. Bueno, el mío es Reina Valera, pero dice vianda más adelante y en el Ya al 13 dice final es carne. carne, ¿no? Ajá, por eso, o sea, ¿qué pasa? Que a veces
en que las palabritas de ese entonces tienen un significado y ahora se aplican otras, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso, ¿significa algo? Esa era la pregunta más que nada, ¿no? Ujú. ¿No? Ahora ¿Por vamos. qué? Mira, antes que me digas algo al respecto, Ujú. ¿dónde se basan, en esto se basan los católicos para no comer carne en Semana Santa? Eh, buena pregunta. Creo que sí. ¿No? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, mi abuelita ya puro pescado, pues, porque como ella era católica, no cocinaba otra cosa que pescado. 2 días, creo, Jueves Santo, Viernes Santo, no comíamos carne, ¿no? Y el que comía carne supuestamente era pecado, ¿no? Mm. Por Bueno, eso te digo, o sea, carnes no rojas, sé, ¿no? Porque no, roja. Por carnes eso carne, rojas. mayormente cuando se dice carne en esto de ídolos es carne roja, ¿no? Se Claro, entiende. carne O de sea, no dicen, res no, o no de hablan de otro cordero. tipo de carne. Ujú. Mm. Bueno, un tema, Era creo toda la que semana, ahí era toda está. la semana, Ahí toda está la Sonia. semana, Sonia no era la que podía. se azotaba ahí, de niña ahí en el. No, bueno, sí, sí me ha azotado los jueves, los Ahí jueves está. de cada semana cuando estuve en el convento, cuando A ver. estuve en el convento. Era Que los jueves, Sor todos los Sonia. jueves, no, me votaron de ahí, no, yo misma me salí. Yo misma me salí, no me votaron, sino yo me salí. Era soso, pero bueno. Está Pero como, hablando de como la, Manuel de que Rodríguez, que la lo votaron religión, también por preguntón. De la UP. sí, de la religión católica, mi mamá que era católica en ese entonces, pues después se volvió cristiana, mi mamá nos hacía toda la semana no comer, hacía locro, hacía cualquier guiso, pero menos y pescado. Pero Mm. el jueves no comías nada. Sí, pues. El jueves te confesabas en la tarde, me llevaba a recorrer las iglesias, luego me tenía sin comer desde la tarde ya hasta terminaba el sermón a las 3 de la tarde, recién almorzábamos. Y había un montón de comida a esa hora ya a las 3 de la tarde del viernes. O sea, y todavía no comías nada hasta el sábado, hasta el domingo de Gloria, recién ahí ya comías carne. Ah, su Por eso te quebrado. digo, todo era una semana, era una semana, era una semana. Pescado, bacalao, pues el bacalao. Es riquísima la vizcaína, qué rico eso sí era rico. Me he hecho acordar Mi mamá porque lo hacía eso delicioso. sí, en el tiempo que viví en España, a pesar de que España cada día es un país más ateo, tiene sus costumbres, ¿no? Entonces, veía pues en las vitrinas de pescado seco, o sea, te lo venden así como piedra, así, y uno tenía que remojarlo no sé cuántos días antes para que estuviera pues para comerlo. Pero bueno, vamos a analizar lo que acabamos de leer y vamos a comentar un poquito, reflexiones finales un poco de este capítulo, ¿sí? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Entonces, versículo 9, era cierto que la comida no encomendaba a los creyentes a Dios, ¿no? De una manera u otra, eso lo tenemos, creo que todos lo tenemos claro. Nada que uno come o no afecta a la piedad, sin embargo, alegar tener libertad o autoridad, ¿no? Que la palabra griega es exousia, eh, no nos debe llevar a abandonar el amor por los demás. Con el ejercicio y la libertad se convierte en tropiezo para los que son débiles, tenemos que reconocer que no poseemos un conocimiento superior. Cualquier cristiano que justifique lo que está haciendo afirmando que tiene la autoridad para hacerlo, especialmente cuando debilita la fe y socava la unidad de los creyentes, tiene un problema con el amor, ¿no? Y eso es lo que comentábamos nosotros también en la semana pasada. En el versículo 10, cuando los cristianos corintios insistían que con su conocimiento de la inutilidad de un ídolo los aislaba de la idolatría, Pablo dijo que ellos estaban entendiendo la idolatría de un sentido demasiado estrecho. Aunque sus argumentos tuvieran valor teórico, ¿no? En teorías podrían tener razón, en teoría, ¿no? Pablo está concediendo cierta, aunque en teoría tuvieran razón, tuviera cierta lógica en teoría. Su práctica alentaba a los hermanos débiles a adorar ídolos. Algunos que habían aceptado a Cristo como Salvador y le habían ofrecido y le habían ofrecido en el bautismo continuaban luchando con el arrepentimiento.
Vivían cerca de la línea que separaba la idolatría de la adoración del Dios verdadero. La creencia de los espíritus y los dioses paganos podían actuar en el mundo no era fácil de superar, ¿no? Pablo no había prometido que seguir a Cristo estaría libre de confrontación con el mundo. Ver a otro cristiano sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, de la manera como percibían la escena, estimulaba al hermano débil a comprometer la santidad y la soberanía de Dios. Aquellos que se creían conocedores estaban contaminando la conciencia del hermano débil al engañarle y hacer que comprometiera lo que creía. El comportamiento de los que escondían detrás de su conocimiento estimulaba, ¿no? Y la palabra es oikodome z, y bien larga la palabra, pero es esto, ¿no? Estimulaba la conciencia del hermano débil para, ¿no? A otros para participar en fiestas idólatras. Con este verbo, la declaración de Pablo literalmente quiere decir, ¿no? Resumidas cuentas, la conciencia será edificada en el hermano débil a comer de lo que se ofrece a los ídolos, ¿no? O sea, la conciencia se construye no solamente con tu voz interior, sino con el colectivo, ¿no? En el versículo 11, los pensamientos sobre la eternidad nunca estaban lejos de la mente de Pablo, ¿no? Con frecuencia volvió su mirada de los asuntos mundanos terrenales al juicio de Dios, cuando cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y estoy citando 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 10. De acuerdo a este versículo, versículo 11, el capítulo 8 de 1 Corintios, en el día del juicio, el hipotético cristiano débil que confiaba en el conocimiento de otros para justificar comer carne en el templo de Dios se perderá. El apóstol enfatizó la pérdida del hermano colocando el verbo se perderá, apolutai, al inicio de la cláusula, ¿no? En mi versión está la palabra, a ver, vamos a leer lo que dice. En mi versión, en Reina Valera Contemporánea dice el versículo 11, en tal caso ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento. Creo que en otras versiones el se perderá, ¿no? O se pierde, está al comienzo del versículo, ¿no? Ahora de repente en la Reina Valera del 60, ¿cómo es lo que dice Ramoncito del versículo 11? Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, está como más al comienzo del verso, ¿no? Sí. Entonces, en el texto griego, lo primero que Pablo dice es el voluntad, diciendo que se va a perder, ¿no? Eso es lo primero que dice Pablo, ¿no? ¿No? Se va a perder el hermano ¿no? Por confiar en la sabiduría, y sabiduría entre comillas, del hermano, ¿no? Que creía que era sabio, pero no lo era, ¿no? Además, enfatizó que está hablando a un hermano débil, de un hermano débil por quien Cristo murió, ¿no? O sea, y ahí estamos, o sea, imagínense el tono que está haciendo de llamado de atención Pablo. Está diciendo, no solamente te vas a perder tú, por tu comportamiento, por haber arrastrado a ese hermano débil, también se va a perder, ¿no? Porque confió, bueno, ese hermano débil también, o sea, es un llamado de atención. Nosotros no debemos confiarnos en la sabiduría de otros, ¿no? Yo por eso les digo, yo solamente transmito y juntos llegamos a una conclusión, ¿no? De lo que quiere decir el texto. Yo les doy ayuditas, porque las ayudas, a veces hay cosas que no, el texto no dice directamente, ¿no? Que tenemos que ir a otras fuentes para poder entender. Pero yo en ningún momento podría decir, no, mi conocimiento dice esto, ¿no? ¿No? Esa la palabra es la que tiene, al final, la que manda, ¿no? La palabra tuyo, ¿no? Reina Valera 60, tú en mi versión, ¿no? Que es la palabra griega sos, es un pronombre posesivo fuerte.
Las preguntas implícitas de Pablo para aquellos que afirmaron que su conocimiento justificaba idolatrías decían: ¿están dispuestos a permitir que su conocimiento niegue el propósito por el cual Cristo murió? ¿Significa mucho para ustedes la afirmación de sus derechos? ¿Significa tan poco la destrucción de tu hermano? ¿Se atreve alguien a poner intereses personales por encima del bienestar del cuerpo de Cristo? En el versículo 12, Pablo estaba mostrando que la relación de un cristiano con Dios está ligada en sus relaciones con los demás miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. La iglesia equivale a la comunidad del pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Porque Colosenses capítulo 1, versículo 24 nos dice así: la conversión tenía que dar como resultado un nuevo estilo de vida, ¿no? Nosotros no somos bautizados y ya somos salvos, no somos cristianos, así no funciona. Así, en el texto, en el versículo 12 nos dice: y así al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, Pablo dijo, pecan contra Cristo, ¿no? El apóstol podría haber recordado su experiencia en el camino a Damasco, cuando aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Eso es una historia bastante conocida por nosotros, ¿no? Que se narra en el capítulo 9 de Hechos. Cuando el Señor se le apareció, le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Herir la conciencia de un hermano o pecar contra él es pecar contra Cristo, ¿no? Pablo, cuando todavía no era Pablo, era Saulo, y perseguía a los cristianos, Cristo le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿No? Pero no lo estaba persiguiendo a Cristo, lo estaba persiguiendo a los cristianos, pero ahora se dan cuenta de la figura: quien va contra los cristianos, contra el cuerpo de Cristo, es lo mismo que atentar y ir contra la figura de Cristo en sí. Todo lo que edifica el cuerpo honra a Cristo. Lo contrario, ¿no? También es cierto. Todo lo que hace daño, ataca, ¿no? Trata de destruir el cuerpo de Cristo, es hacer lo mismo contra el mismo Cristo. En el versículo 13, ya estamos en el último versículo de este capítulo. En consonancia con el voto de Josué, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? Pablo declaró: si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne. Asegurarse de no hacer caer a un hermano era más importante para el apóstol que afirmar sus derechos, incluso si esos derechos pudieran justificarse como alegar tener un conocimiento superior. Deseaba que su ejemplo se siguiera. Pablo estaba dispuesto a ser personal, ¿no? Como apóstol y maestro que era, aceptó la responsabilidad de ser un mentor espiritual. Al mismo tiempo reconocía que cada cristiano tendría que tomar su propia decisión sobre cómo vivir. La postura audaz del apóstol debe entenderse en el contexto de su premisa subyacente. El consumo de carne en el templo de un ídolo era idolatría. Eso está claro, ¿correcto? Era pecado, lo viera o no un hermano débil. Eso es lo que debemos tenerlo claro en este momento. Parece que algunos en Corinto insistieron en el asunto, argumentando que para ellos renunciar a comer en los templos de los ídolos sería una dificultad innecesaria. Después de todo, sabían que en el ídolo no era nada. Pablo respondió que distanciarse mentalmente del ídolo no redefinía la idolatría, ¿no? Lo que yo piense, crea del ídolo, no redefine el concepto o el acto de la idolatría. Idolatría sigue siendo idolatría si yo crea que el ídolo no es nada. El apóstol, como los profetas antes que él, se negó a permitir cualquier compromiso con la idolatría. Para aquellos que eran inflexibles en la afirmación de sus derechos, Pablo volvió a su consideración secundaria. Aquellos que alegaban tener conocimiento y comían carne de un templo unido podrían alentar a aquellos que eran más débiles que ellos en conocimiento a ser idólatras. Debían detenerse antes de participar en ceremonias dedicadas a los ídolos por el bien de sus hermanos débiles, por los cuales Cristo murió. Es importante recordar el enfoque dual de Pablo cuando nos proponemos aplicar su mensaje a la vida diaria dentro de la iglesia. El apóstol no sostenía que los miembros más débiles de la iglesia debían dictar el comportamiento moral del cuerpo. Más bien afirmó que los cristianos más fuertes deben tener en cuenta la conciencia
de los débiles, ¿no? O sea, es decir, el comportamiento del cristiano no debe girar, ¿no? Por lo que va a pasar o lo que va a pensar, lo que va a decir el cristiano débil, sino que el cristiano más fuerte es, ¿no? Que debe tener en cuenta por amor, por piedad, el crecimiento de los débiles, ¿no? O sea, no es que yo actúo para que me miren los débiles, sino que yo debo actuar bien, no solamente porque predico con mi voz, sino predico con mis actos, ¿no? Así debe funcionar, para que quien no esté débil en la fe no se afecte con mi comportamiento, que la imagen de la congregación de la iglesia no se afecte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a una congregación, y dejo ya de compartir, por el comportamiento de ciertos hermanos en una congregación, ¿no? No, yo no voy a esa congregación porque los hermanos son así, ¿no? Y aunque está bien, aunque esté mal, a veces cierto punto juzgar, ¿es cierto o no lo que estoy diciendo? ¿No? ¿No? O sea, creo que todos hemos ido creciendo en la fe, por ejemplo, porque hemos tenido personas a nuestro alrededor que no solamente hablaban de Cristo, sino que actuaban como Cristo espera que nosotros actuemos, ¿no? Los escucho, hermanos. Este capítulo al final terminó hablando de amor, ¿no? Amor hacia los hermanos, ¿no? Entonces, el conocimiento no lo es todo. El conocimiento no me hace inmune al pecado, ¿no? Los escucho. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Si no, para reflexiones finales, esta clase ha sido relativamente corta. Es que yo no quiero entrar al capítulo 9, porque el capítulo 9 es un poquito más, va a seguir hablando un poco de este tema, ¿no? No se va a desligar de todo el tema del capítulo 8, pero si empezamos 9 vamos a demorar un poquito más, ¿no? Bueno, los escucho. Ideas finales para poder dar por terminado el estudio de hoy. Julio, A ver, Ramosito, sí, de ahí, Mariela, disculpa, entendemos que, o sea, hemos aprendido en el caso de la iglesia de Corinto, la comparación, bueno, en ese entonces alimentos, carne y viandas, ¿no? Que era porque era a los ídolos. Pero yo entiendo básicamente que es pecado, ¿no? Y que nosotros no debemos dar testimonio de pecadores, ¿no? Sino de las cosas que el Señor nos indica. Implica esto, como hoy pude escuchar, de que también la pregunta anterior que hice, ¿no? Con respecto a una iglesia católica, entonces encaja también que no está bien que uno, por decir, participe en una congregación que no sea la iglesia de Cristo, ¿no? a Porque ver, me pueden ver entrando al movimiento misionero mundial, ¿no? Y de repente un hermano puede decir, mire, el hermano Ramón está yendo donde su tío González, ¿no? Rodolfo, ¿no? de Rodolfo. De Rodolfo González, bueno, se pide igual que yo. Sí, Entonces, pero bueno, ese es cubano, ¿no? Es él es cubano. cubano, con doble Z. No, o sea, yo iba a esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que el ambiente cristiano, para ser sincero, pues ha crecido enormemente Ujú. y ha crecido en distintas congregaciones, ¿no? Donde ahora, pues, dentro de una sola familia, y yo te doy por testimonio, ¿no? Tengo sobrinos que son pastores de la Bautista, Ah, claro, sí, tengo otros que sí van a conozco la Alianza Cristiana y Misionera, y así a otras, ¿no? Ujú. Pero entiendo que a mí una vez me, me llamaron la atención por haber ido a la iglesia evangélica, ¿no? Por circunstancias tuve que hacerlo, en donde un día me cuadraron, para serte sincero, me dijeron necio, ¿no? ¿No? Necio, que por qué iba, ¿no? Si se supone que están ellos mal y nosotros estamos bien.
Eso es lo que me dieron a entender, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, de repente uno pues va por circunstancias, ¿no? Yo tengo mucha anécdota con respecto a por qué yo me fui a la iglesia bíblica cristiana de La Molina, y en algún momento cuando pues, se pueda conversar al respecto para decir las cosas como son, ¿no? Porque por ahí en alguna iglesia de Cristo me llamaron la atención, ¿no? Porque, bueno, cuando empezamos en el quehacer de las iglesias, nos pudimos vincular mucho con todos los hermanos de todas las iglesias que habían en Lima, ¿no? Como dice el primer amor, ¿no? Escobita nueva, ¿no? Empezaba a barrer por todos los lados, ¿no? Pero también, como te digo, me llamaron la atención, o sea, es pecado, daba a entender, me dieron, ¿no? Al decirme necio, porque necio dice la Biblia también, ¿no? O sea, no entiendes, sabiendo por qué te vas, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? O sea, hablando de testimonio, ¿no? De las personas, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Bueno, hay sectas de denominaciones. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Yo he estudiado, y el mismo dilema tuvo César Onofre, ¿no? Mi suegro. Yo estudié en el CEBAP, y el CEBAP Sí. es el seminario de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Y yo tenía, pues, tú sabes que yo soy buscapleitos, este, pero desde el punto de vista, pues, académico, ¿no? Entonces, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo tengo serios problemas con el pentecostalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con que el MMM está dentro de lo que es la línea pentecostal, ¿no? Ellos tienen un problema que yo denomino como inconsistencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo se aparece y desaparece, ¿no? En estos famosos avivamientos, ¿no? O sea, es como el comportamiento que tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque ese tiene ese comportamiento de avivamiento, que todos se llenan del fuego del Espíritu, ¿no? Ellos inclusive en los cultos dicen, Espíritu ven, ¿no? Aguanta, ya vino el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo vive dentro del cristiano y es el sello distintivo del cristiano. Es Entonces, el que nos orienta adentro, ¿no? espiritualmente está dentro. Orienta y nos ayuda inclusive Con nosotros. y a entender las escrituras, ¿no? Que fue inspirador las escrituras, a entender las escrituras y a guiar y transformar nuestras vidas, ¿no? A lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Ese es el Espíritu Santo. Pero pareciera que ellos no entienden eso, a pesar que son realidades obvias de las escrituras, ¿no? O sea, uno lee las escrituras y uno debería entenderlo, ¿no? Pero bueno, Julio, si yo tomo esa realidad como mía, o sea, si yo acepto ese dogma como mío, ahí sí estoy haciendo mal. Pero yo he participado ¿cómo se llama? De la Alianza Cristiana, porque como estudiantes del CEPAP, a veces teníamos que tener pues un culto de adoración los días miércoles, creo, los días miércoles teníamos como alumnos, y ponen música instrumental, pues, ¿no? Entonces, y demás cosas, ¿no? Que yo, por música instrumental, yo creo que no vas a... Y a pesar de que muchos hermanos de la Iglesia de Cristo me van a decir, ay, ¿qué estás diciendo? Pero yo por música instrumental yo no creo que seas más salvo o menos salvo porque ponen música, batería, guitarra, bajo, lo que sea, o piano, en un culto, siempre y cuando tú sientas o creas de lo que el himno está diciendo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, eso es un gran depende, porque si tú cambias tus dogmas, entonces ahí viene el problema, ¿no? O sea, cambiar yo dogmas, una vez le pregunté a César también, porque yo me sentía mal, porque a veces yo tengo familia católica y me invitaban a la misa, y César me dijo que no había ningún problema, porque también así como nosotros, ellos tienen que respetar, nosotros también tenemos que respetar sus creencias. Me dijo que mientras que para mí no signifique nada de eso, sino yo tenga otra manera o sea, como cristiana tenemos otro punto de vista, entonces otro conocimiento, entonces no tenía nada. Yo, por ejemplo, a veces participo, a veces yo también digo,
yo entro por, ¿cómo se llama? Me invitan a una misa porque a veces yo no puedo ir personalmente, si no voy, entro al Zoom, porque ahora hay la presencial y al mismo tiempo pasan la virtual. Entonces yo entro a la virtual y digo, falta saber que algunos hermanos digan, uy, Sonia está entrando a la esto, está escuchando. Entonces digo, no, pero yo sí entro, pero que tengo que cumplir. También me dicen, pues mi tía ha cumplido no sé cuánto, ya a mi prima le digo, ya voy a ir a la misa, le digo, y entro virtual, ¿no? Pero entonces ya quedo así, ya, pero no es que yo participe, o sea, para mí no participo en sí, estoy ahí, pero no participo así, oro a mi manera, pero yo no participo del culto que están celebrando, ¿no? Y de Pentecostal yo también, porque cuando yo buscaba salirme de la iglesia católica, yo buscaba una iglesia donde entrar, todavía no había conocido a Valentín Ríos, ni había conocido, Oscar todavía no me había conectado con él ni nada de eso, entonces yo entré a una iglesia que se llamaba, que mi amiga, compañera del Interbank, que trabajábamos juntas, me llevó, porque ella pertenecía a esa, y era Las Ramitas, que es pentecostal. Y es como tú dices, tan así todos reunidos y dice, en ese momento el Espíritu Santo se ha manifestado y Ujú. fulanita diga algo, lo que le ha dicho el Espíritu Santo. Y la otra decía cosas que según ella el Espíritu Santo le había dicho. Entonces Hablan en lenguas, en lenguas. Mm. no, sí, no, y al otro le decía, contesta tú, le decía una contestación el espíritu. O sea, yo escuchaba eso y después hubo ya pues el término del curso y se supone que teníamos que hablar en lengua todos los estudiantes. Y a mí no me salió nada y malogré la ceremonia. Y entonces me metieron a otro sitio porque ya yo malogré la ceremonia porque yo no hablé nada de lengua ni nada de estilo. Hubieras hablado en alemán. Ni no sabía, no sé alemán. Actum, Entonces, actum. solo hablo yo. No, yo solo hablo idiomas en un momento de crítica, de, ¿cómo se llama? De estado de situación crítico, pero después no hablo ni un idioma. Ahora, pues, Ese es francés, ese se llama francés. Así que yo te digo que sí tienen una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Pero también tengo yo amigos, yo les comento ahora que sepan que yo tengo amigos de diferentes iglesias, acá de La Molina, que unos van a la Alianza, otros van a Caminos de Vida, otros van acá también, aquí a la cuadra 5, creo que es el corregidor, no sé, por ahí. Esa es Ya, iglesia entonces, bíblica cristiana. ya, después tengo otras amigas que también van acá al Arco, que no sé qué es, creo que es algo de Bautista, creo. Y hay otras que también van al colegio, allá de Christian School, ahí donde también estudia por ahí el hijo de Bani, no sé, creo que es por ahí. No, él no estudia eh, estudia en Creo otro, que estudia en lo de los pastores, ¿no? En los claro, el Fetzer, Fetzer, Fetzer. él está en el Fetzer, que es hijo ya, de los pero es por misioneros. ahí también. Pero bueno, ellos Adelante, también, adelante se llama de Christian School, sí. Ese que está en colegio la Avenida La cristiano, Molina. en la Ese que está en la avenida, Avenida La sí. Molina, claro. Ahí lo estudiaba María Eduarda, ahí estudiaba María Eduarda. Ajá. Entonces, entonces yo tengo amigos de diferentes sitios, ahí también tengo, y a veces nos hemos reunido, y a veces me da risa porque en mi casa, por ejemplo, para mi cumpleaños vinieron, son 10 hermanos, y unos son ¿cómo se llama? De la Alianza, otros son católicos, otros son de no sé qué otra iglesia. Entonces, los 10 hermanos, que son todos una misma familia, y entonces en mi casa había de diferentes, pues, iglesias, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos respetamos, ¿no? Y vas a hacer Eh, un culto multicultural, ¿no? ¿Cómo? no, no hacemos culto, pero sí Eso es oramos. ecuménico, ya se pone esa cosa. No hacemos culto, pero sí oramos. Por ejemplo, a la hora de los alimentos y esas cosas oramos, Ujú. ¿no? Y eso, y una cosa así, pero cuando, por ejemplo, yo no he sabido defenderme cuando han hablado del bautizo. Por ejemplo, la Alianza, ha habido una reunión, esto, y entonces, no es algo porque yo me olvido los textos, o sea, mejor dicho, el capítulo, el versículo, a veces los tengo en la cabeza, a veces me los olvido. A veces, como me acuerdo de un nombre de una persona, estoy pensando y lo sé al ratito, y a veces también que me olvido de la persona, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Hasta de mi hija me olvido cómo se llama, le digo otro nombre, le digo el nombre de la nieta, le digo cualquier cosa, no, y eso me pasa ya por la edad, será pues. Pero bueno, la cosa que no he sabido defender, por ejemplo, cuando me han hablado del bautizo, ellos, por ejemplo, de la alianza, dicen que cuando tú haces un recogimiento, sí, que estás, ¿cómo se llama? Un recogimiento con Dios y te arrepientes de todo y tomas a Jesucristo, ya
ya eres, ya te convertiste, Ajá, pero correcto. ellos no, ellos hablan así, entonces cuando yo les digo no, entonces me dicen, pero nosotros morimos digamos, al pecado y nacemos a nueva vida, eso no quiere decir que ya cambié, estamos en un proceso, pero nosotros sí estamos igual que, digamos que, o sea, el bautizo para nosotros es morir como Cristo murió y salir a nueva vida, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que yo les explico, pero lo que me ha faltado a mí tener los textos bíblicos para demostrarles, ¿no? No, pero me dicen, pero has hecho el recogimiento, pero has hecho el no sé qué. Yo le digo, Oración de obviamente que entrega. A ver, vamos a ordenarnos un poquito, porque si no vamos a empezar a divagar un poco. Entonces, nosotros como Iglesia de Cristo, porque el texto bíblico ahorita, creo que está en Pedro, en una de las cartas de Pedro. Las ya, denominaciones cristianas no consideran el bautismo como algo fundamental para la salvación. Nosotros como Iglesia de Cristo sí. Y el texto, vamos a buscarlo, ¿ya? El ellos texto dicen que es por nómina nada más. el bautismo El salva. perdón de pecados, claro. El bautismo es necesario. El tema es que las denominaciones están tan pegadas a lo que dice el líder o el, voy a usar una palabra que no es realmente la palabra que usa su profeta, porque, a ver, la iglesia bautista, la iglesia de estos cortes, ¿no? La iglesia luterana, no salen o sea, no pueden salirse de lo que Calvino dice. No pueden salirse. Y si se salen, no, pero Calvino. O sea, a ver, ¿quién pesa más, Cristo o Calvino? ¿No? O el fundador de la denominación. Entonces, como no pueden salirse de eso, porque lo ven mal, por cuestiones, yo creo que más que religiosas es un tema de respeto a su denominación, porque la denominación se vuelve como un club, ¿no? Entonces, porque si hubiera análisis crítico de la palabra de Dios como lo que yo siempre los promuevo a hacer, o sea, porque la Biblia dice que hay que, ¿no? Redarguir, o sea, buscar, desmenuzar la palabra de Dios, buscar qué nos quiere decir más allá de lo que está escrito en los evangelios, ¿no? ¿Qué nos quiere realmente decir Dios con este mensaje? No es Escudriñar. escrutinio, esa es la palabra, ¿no? Porque esa palabra es bien complicada de decir, mi lengua la Pero, traba. pero, pero Julio, ¿qué pasa? Que, bueno, dice la palabra, cuando el hombre piensa, empieza el problema, pues. Mm. Porque si tú analizas, la iglesia bautista tiene como 5 tipos de iglesias bautistas. Y hay una que Una es bien diferente, parecida a nosotros, ¿eh? siendo bautista, una diferente de otra, Ujú. ¿no? Y las alianzas también. Emanuel es parte de una alianza, ¿no? Y Camino de Vida también es parte de alianzas, son que se han ido abriendo con el sentido de que a mí me parece, yo pienso, yo opino que debe ser así, ¿no? ¿Por qué Claro, es la diferencia? y un A eso pastor vamos. se volvió famosito. Y este pastor como tuvo poder, se sintió poderoso, es como lo que pasó con Lai, Sí, Manuel, igualito. pero no. Lai era Emanuel. pastor de la Alianza Cristiana, Así pero es. como tuvo su gente, se sintió con poder y fundó su iglesia, ¿no? También, sí. Porque la iglesia al final no es de uno. O sea, Es no es que, ¿qué como pasa? que. Que las personas idolatramos ¿cómo se dice? Elevamos mucho al pastor o al predicador y incluso a donde se va lo siguen, ¿no? O sea, siguen a la persona, más no a Ujú, Cristo. Se supone que Cristo tiene que ser la cabeza de todo, ¿no? ujú. Y pasó a la iglesia de Cristo. ¿Alguien ha leído algún libro de También, Max Lucado? sí, también. ¿Ya? Ah, Max Lucado era un predicador de la iglesia de Cristo, pero como le fue bien, ¿no? Escribe bien, porque no vamos a negar que sus libros son útiles, en cierto punto edifican al cristiano, y su iglesia, donde él predicaba, que era Iglesia de Cristo ahorita, usted tiene un libro del Más Lucado, de la versión antigua, cuando todavía era, ahí dice la Iglesia de Cristo tal, pero ahora sus libros nuevos dicen Iglesia Cristiana tal, porque ya esa iglesia ya no,
es de la iglesia de Maslucado y la iglesia ya no es iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, el problema de Corinto, le dan valor al conocimiento mundano, le dan conocimiento, o sea, transforman y se envanecen en el conocimiento de la Biblia sin considerar el amor al prójimo, sin considerar el respeto que uno debe tener hacia Dios, que es el verdadero y único dueño de la iglesia, ¿no? Entonces ellos se sienten dueños de la iglesia. Entonces, a mí me parece mal cuando a veces en congresos, en congresos de la iglesia de Cristo dicen, ¿quién es el que dirige ¿no? ¿Quién es, como decir, quién es el dueño de la congregación? ¿No? Muchas veces nos preguntan, ¿no? Y a veces, tú eres la iglesia de César, ¿no? De César, no, no, no es la iglesia de César, no es la iglesia de Jonathan Cooper, ¿no? Pero muchas veces hemos tenido que decir un nombre para decir, para que nos ubiquen, ¿no? Porque, no, es como decimos, pues, Santo Domingo, es la iglesia de Rodolfo Casas, ¿no? Claro, O la iglesia es de cierto. Miraflores, la iglesia de Surquillo, la iglesia de Raúl León, ¿no? Pero no es ni de Raúl León, ni Rodolfo Casas, ni de Mandujano en Panamericana Norte, no, ¿no? Eso son incitaciones a que, ¿no? Porque yo conozco más de Biblia, yo sé más, al final ese conocimiento desvanece y te olvidas de lo más importante, ¿no? De la piedad, del amor, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaba en Corinto? Bueno, pues yo sé que el ídolo es ídolo y no me va a afectar, pues total, mi conocimiento sé que eso no es nada, ¿no? Y participo, y idolatro. No solamente meto la pata yo, en mi acto de idolatría arrastro al cristiano que es débil, ¿no? Es como cuando uno bebe alcohol enfrente de alguien que tiene problemas de alcohol, ¿no? Es el mismo efecto, ¿no? Sino de que cuando tú crees que a ti no te afecta, y efectivamente puede ser que a ti no te afecte, como habíamos comentado. En teoría puede ser que a ti no te afecte, pero tú estás arrastrando a alguien, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Ojo, que esa persona con quien estás arrastrando se va a perder. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente porque yo me bautizo soy salvo. O sea, tengo que perseverar Así es. en Dios para ser salvo. No solamente yo con mi idolatría, estoy jalando a alguien que puede tropezar y caer. Y ese acto de perseverar, de arrepentimiento, ¿no? Porque el arrepentimiento en griego es metanoia, es transformación, ¿no? No el arrepentimiento que nosotros entendemos que, bueno, pues me equivoqué, perdón, ¿no? Y al día siguiente me vuelve a equivocar, perdón, ¿no? Si bien Cristo nos dice perdona 77 veces, ¿no? No sé, ese no es el verdadero sentido del arrepentimiento. El arrepentimiento es transformación. Entonces, si tú no transformas tu vida, ¿no? No solamente te afecta a ti, sino afecta al cuerpo de la iglesia, ¿no? Ahora, llegando al punto, el punto inicial de esta conversación, lo que Ahí, por preguntaba ejemplo, Ramón. podría caer Ezequiel 3:22-27, que habla de las palabras que usamos del proceso de transformación, ¿no? Ujú. Ahora, Porque de verdad, retomando. como tú hables, ¿no? Porque, por ejemplo, hay palabras, digamos, que el Señor las considera que hay personas que hablan vanas porque se creen sabios y en la realidad el Señor dice que son ignorantes, el que se cree sabio. Ujú, Porque leyeron, se instruyeron y ya se los dan de sabiondos, ujú. ¿no? Entonces ahí aprende, ¿cómo se llama? Están las personas que no están, digamos, dejando pues esa debilidad aparte, ¿no? Porque en la realidad somos solamente la Biblia dice, es exactamente lo que dice, ¿no? Tú no puedes interpretar, agregar ni quitar ni una palabra. O Ni sea, una tilde. es exactamente lo que la Biblia dice, no con lo que a mí se me ocurre, interpretarlo como a mí se me ocurre, ¿no es así? Ujú. Bueno, pero sí, Ah, en interpretación bíblica también están las ayudas, o sea, los libros de historia y estas cosas, porque si no, claro, no ese ya es un entenderíamos, estudio. porque, a ver, porque si tú lees el capítulo 8 sin el apoyo histórico, No entiendes. te digo, ¿pero qué tiene malo comer carne? ¿No? No, o sea, ¿por qué? No puedo comer carne. ¿Qué te ha hecho la res, el cordero? ¿No? ¿Qué te ha hecho, no? Pero si tú vas al hecho de que en ese tiempo comer carne de los ídolos era ir al templo, participar del acto, ¿no? de sacrificio y comer dentro del templo,
Entonces, sí, entiendo lo que Pablo quiere decir en ese capítulo 8. Bueno, y quería regresar al punto inicial de la pregunta de Ramón. Entonces, ¿es pecado ir a otra congregación? Sí y no, porque hay congregaciones que son moderadas, en el cuales compartimos muchos puntos de dogmas en común. Pero si entramos a una congregación, por ejemplo, como les comentaba al principio, una iglesia pentecostal, donde ellos no tienen claro el actuar real, bíblico, ¿no? Neotestamentario, ¿no? Como a veces también dicen, somos la iglesia neotestamentaria, la iglesia de Cristo, del Espíritu Santo, y nosotros abrazamos ese dogma, ¿no? Porque ellos en su culto, ¿no? Inclusive ponen una paloma grandaza atrás, ¿no? Un palomón ahí, pegado ahí atrás, ¿no? Espíritu Santo, ven, ¿no? Entonces, nosotros podríamos estar cometiendo el error de validar ese dogma, a pesar de que nosotros creamos que no, ¿no? Entonces, validar ese dogma o sea, darlo como válido, ¿no? Ahora, la iglesia cristiana misionera, pues tiene como a mí me consta y me mencionaban algunos pues, diferentes matices, ¿no? Hay unos que son bien, en la iglesia bautista también yo tenía un compañero de clases en el seminario bautista que prácticamente era la iglesia de Cristo, ¿no? Pero con música, ¿no? O sea, que ellos sí tenían instrumentos y demás cosas, ¿no? Este, la iglesia presbiteriana, eh, por ejemplo, ellos tienen cosas en común con los niños, ¿no? Ellos bautizan niños, ¿no? Nosotros no bautizamos niños. Y creo que todos en las iglesias no bautizan niños, ¿no? Eh, pero digamos, hay ciertos dogmas que no se pueden, por ejemplo, no vamos a ser iglesia mormona, ¿no? No somos mormones ni testigos de Jehová, porque ahí van inclusive contra la misma divinidad de Cristo. Entonces, por más que sepamos nosotros mucha Biblia y entendamos lo que la Biblia nos quiere decir, nosotros con nuestro actuar, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? O sea, no solamente por ir a una congregación, por ser mentirosos, por ser pecadores, por ser mal hablados, por ser, etcétera, 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 etcétera. eh, Damos mal testimonio de nuestro cristianismo y podremos validar ciertos comportamientos en cristianos que aún no son fuertes en la palabra de Dios. Entonces, creo que ese es el mensaje de este capítulo 8. Es no solamente, o sea, pone el ejemplo claro de la idolatría a la hora de comer carne ofrecida a los ídolos, porque esa era una realidad de ese tiempo, de esa ciudad. Ahora, ¿cómo interpretamos eso al día de hoy, siglo XXI, Perú, ¿no? Noviembre de 2022? ¿No? No solamente debemos predicar ¿no? Con lo que sabemos, o sea, predicar la palabra de Dios, porque podemos saber la Biblia de memoria. Hay casos en el mundo que hay gente que se sabe la Biblia de memoria, ¿no? Los judíos cuando ¿no? Recitan la Biblia así casi de memoria, ¿no? Pero ¿cuánto de eso aplican? ¿Cuánto de eso practican? ¿No? Y el practicar, ¿no? Teniendo conciencia que la iglesia es un colectivo, ¿no? Y nosotros buscamos que ese colectivo vaya, ¿no? O sea, vaya en dirección hacia Dios, ¿no? Vaya por el camino de la palabra de Dios. Entonces, no solamente estoy yo, ¿no? Todos creo que entendemos el cristianismo como un andar en comunidad. Si bien la salvación es personal y cada uno pagará, ¿no? Según sus actos y según lo que el que yo hizo, ¿no? Por eso que Pablo dice, ¿no? El que creyó en el hermano que hacía, ¿no? Porque le creyó, ¿no? De repente yo digo una paparruchada y ustedes me creen, no, pero Julio dijo esto, pero esto no dice la palabra, no, pues Julio dijo, ¿para qué le creen? ¿Para qué me creen? ¿No? No deben creerme a mí, ¿no? Entonces,
Y tú, o sea, por querer a alguien más, pierdes tu salvación, ¿no? Dime, César. Es verdad lo que tú mencionas con respecto a Corintios y, y, y buen ejemplo estás dando de la vida diaria, porque en mi vida personal yo recuerdo mucho en un momento me dijeron, ¿no? ¿Y tú que predicas el Evangelio, por qué haces eso, no? Y es cierto, o sea, uno tiene que tener cuidado, ¿no? No andar temeroso, ni ver quién te mira atrás o adelante, si estás cometiendo un error o no. La idea del cristianismo es, como bien lo mencionas, ¿no? De no ser tropiezo para otro, porque muchas veces yo mismo reconozco que en un momento he sido tropiezo, ¿no? Pero uno tiene que tener esa capacidad y la humildad de reconocer y poder cambiar ese estado, esa situación, mientras tengas vida, ¿no? César decía el domingo algo que cuando salí del servicio, él dijo, ya acabando la prédica, decía, ¿no? Que el ser cristiano no es un juego. Y él lo decía de una manera que me agradó mucho cuando lo mencionó, incluso el semblante que él utilizaba, y voy a mencionarlo acá, lo que estás hablando de Corinto, o sea, cuán importante tener en cuenta cuán en serio es el ser cristiano, ¿no? O sea, Dios, tú decías algo, ¿no? Hace poquito, Dios perdona, y a veces nosotros mismos, de una manera muy, con el pantalón ancho, desaforados, sin importarnos nada, tomamos las cosas a la ligera, creyendo de una manera errada, porque es verdad que Dios nos perdona así, pero lo hemos tomado tan a la ligera que el ser humano, o nosotros como cristianos, muchas veces reincidimos y reincidimos y reincidimos y nos acostumbramos a ese punto que en vez de ser luz para alguien somos tropiezo, ¿no? Y nos envanecemos porque decimos lo que tú mencionas, nos envanecemos porque conocemos algo y si Dios me perdona, es verdad, Dios nos perdona, es verdad, pero no nos damos cuenta que estamos haciéndonos daño y hacemos daño de una manera así colateral, ¿eh? A lo que están a nuestro alrededor. Y es bien cierto lo que, si tenemos conocimiento, debemos de practicarlo, como bien lo mencionas, de buena forma, con amor, porque creo que cuando conocemos y no hacemos lo que conocemos, en ese sentido nos estamos siendo envanecidos, Sobre todo, creo. como tú dices, con amor, Sí, con es amor. correcto, Sonia, Si es no hay correcto. amor, no hay amor, no, si no hay amor para nuestros hermanos, no pasa nada, pues, por la verdad. Sin el amor no hay nada, porque hay que tener amor al prójimo, amor a nuestros hermanos, no solo hermanos de sangre, hermanos de la iglesia, ¿no? Que es nuestra familia. Ujú. Sí, Pero ojo y que esto que dice, a veces también la familia, o sea, nuestra familia, ¿no? Sanguínea, ¿no? La que viven con nosotros, muchos renegamos, ¿por qué no son cristianos igual que yo, ¿no? Porque de repente algo nosotros no estamos haciendo bien. O que los estimule, que digan, bueno, sí, ese cristiano es, yo De quiero eso. repente también no tiene madurez o de repente también no es el momento, el Señor sabrá Mm, en qué momento lo jala. ujú. ¿No? Pero Porque a digamos veces cierto, que... explicando, hablando de esto, diciendo, Sonia, no lo y de jala, lo repente añade. Ujú. lo añade, eh, bueno, eh, mira. eh, Pero yo sé que Dios Cecitar, no le ha podido lo hablar. que Sonia dice, déjalo terminar, Cecitar. lo que, lo que, lo que Sonia dice es verdad, pero también es verdad, a mí me ha pasado hace poco algo, yo soy una familia numerosa, ¿no? Y he pasado hace meses unas cosas que yo estando en mi sano juicio y en razón ético, moral y legal, y tema legal, yo estaba ahí. Y entonces los demás estaban de mis hermanos, ¿no? Que son mis hermanos a quienes los amo con todo el alma, ¿no? Entonces, y con el corazón. Pero no estoy diciendo nada más, pero habían algo que estaba mal. Y yo decía, pero eso está mal porque mira, esto es así, 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 la ley dice esto. Entonces, y yo decía, Dios, o sea, si no estoy haciendo nada malo, y yo estoy dándole las cosas tal cual. Entonces ellos están en error. Pero el apóstol Pablo menciona, ¿no? En que en cuanto dependa de nosotros, procurar estar en paz con los demás. Y es una tarea muy difícil eso. Hay que estar allí, hay que estar allí, hay que estar allí en esa canchita para poder, Ujú. poder tomar decisiones. Y eso me ha pasado unos meses atrás. Y el amor, bueno, cada uno tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la sabiduría que Dios nos dé
¿no? para tomar decisiones en un momento cuando tienes alguna vicisitud, algún evento, alguna situación, sobre todo con lo más cercano, que es la familia sanguínea, como tú lo mencionas, Julio, ¿no? Ujú, Lo más importante es que ellos sepan que, que mejor es que te acuse de no decir nada que decir cualquier barbaridad. ujú. Llegué a esa conclusión. Eso quería quedar. O sea, tú dices la prudencia. A veces, muchas veces, Ujú, más vale ser prudente que quedarte callado en determinados momentos, ujú, porque a veces por añadir algo, pues al contrario, fomentas más discordia, ¿no? ujú. Lo que termina, Sí, con lo que termina Pablo de este capítulo 8 termina con eso, ¿no? Bueno, si el problema es la carne, dejo de comer carne, ¿no? De repente, si lo trasladamos un poco, porque yo sé por dónde va el comentario de César, porque yo también he tenido un padre que falleció y tengo hermanos. Y a veces entre hermanos salen discusiones que nunca pensabas, en situaciones extremas salen conversaciones que nunca pensabas tener, ¿no? 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 Por ejemplo, ¿no? Por plata, mi esposa me conoce y los que me conocen es, yo por plata nunca me voy a pelear, ¿no? Prefiero que me asalten, ¿no? Prefiero que darlo todo, ¿no? A estar discutiendo por dinero. Ese soy yo, ese es mi punto de vista, ¿no? Es decir, pero, oye, pero es tu derecho, que tú es lo que te corre. Prefiero vivir en paz porque la paz, el estar bien con Dios y con tu alma y con tus seres amados no tiene precio. No tiene precio. Entonces, pero eso es un sacrificio, ¿no? O sea, renunciar inclusive a lo que realmente te corresponde, porque Pablo dice, ¿no? Puede ser tu derecho a comer carne, ¿no? Es válido, ¿no? Pero por amor al prójimo, renuncia a ese derecho, ¿no? Porque el beneficio es mayor, el beneficio de que estés bien con Dios y que de esa persona se acerque más a Dios, ¿no? Entonces, a veces hay que renunciar a derechos, ¿no? Eso es lo que el mensaje oculto de Pablo al final, ¿no? Pues el problema es carne, no como carne, se acabó el asunto, ¿no? Si eso va a hacer tropezar a mi hermano, no como carne. A pesar de que de repente estoy en todo mi derecho a comer carne, no lo voy a hacer por el amor a mis hermanos, ¿no? ¿No? No, o renuncio a lo que me corresponde, a mis derechos, a cualquier cosa. Ustedes imaginarán, ¿no? A lo que la ley nos dé, ¿no? Lo que la justicia nos corresponde, pero a veces hay que renunciar a eso por amor a yo te Dios. pregunto, Julio, si Sí, tienes un derecho sobre una propiedad y por amor a Dios tienes que renunciar a tu propiedad, sí, por decirte. sí, Sí, mm, sí. ya. Mm. Porque, ¿qué prefieres? Te voy a hacer una pregunta bien dura. ¿Qué prefieres? ¿Estar peleándote con toda tu familia por un pedazo de propiedad, dinero, No, bien, ¿no? yo tengo unas tierras Amargas tu vida. que tienen mina de oro y sin embargo no me importa, ya se le hayan agarrado, porque si voy a ir ahí capaz me matan por el oro, así que Ujú, prefiero que se queden ellos con ujú, todo. ujú. O sea, somos No, herederos mis hermanos y yo, mejor herencia porque tenemos, Sonia. Mejor herencia tenemos en así los es. cielos. Mejor herencia Pero se tenemos. lo han apoderado los parientes de mi papá y si, no, y si yo voy a reclamar eso, estoy segura que como hay oro, van a matarnos, porque ya ellos ya están posesionados porque no nos interesó en debido momento hacer nada, pero ahora han pasado ya años y creo que mi papá tiene muerto 16 años. Entonces a estas alturas hasta se resintió una sobrina. Mira, le digo, yo no voy a ir a reclamar nada, si quieren ustedes ir, vayan, pero yo no tengo nada que ver ahí, quédense con él. En fin, vas a dar cuenta o sea, la idea, ¿no? Bueno, hermanos, creo que si nadie más tiene algo que comer. Mariela, ¿tú querías decir algo? Te hemos dejado al final, qué bárbaro, qué mal educados somos. Ya podemos dar por terminada la clase, si es que nadie más quiere participar. Yo me retiro porque tengo que llamar a Morgan, ¿ya? Porque no Ya, llega de la Liendo. clase, estoy preocupada. Ah, ya, listo, listo. Ya, Chao, Ya, Sonia. chao, Que te vaya ya, bien. chao. no.
Chao, Mi Julio. hermanos. Chao, Mariela. Chao, Fortunata. Ya, Chao. Me despido de gracias. todo. me Gracias, despido de Julio. todo. Gracias, Julio. Gracias, Julio, por todo. Saludos Gracias. por casa. Gracias. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Julio. Aquí Emanuel, estamos con Mariela. hola. Y chao. Gracias. Hola, Cecita, ¿qué tal?